pasarles la lista de asistencia, por favor. Tienen su nombre y sus apellidos, ¿ya? Hoy vamos a avanzar rápidamente dos temas, porque por causa de la feria no pudimos avanzar en una clase. A pedido de la universidad, ustedes van a ver 5 puntos que hicieron a su feria. ¿Ya? Bueno, hablaremos del traumatismo raquimedular. La semana pasada o la semana anterior, vimos trauma craneoencefálico. Hoy hablamos del traumatismo raquimedular. ¿Ok? El traumatismo raquimedular o traumatismo vertebromedular, son sinónimos, es un grupo de entidades producidas por la transmisión abrupta de energía cinética a la columna vertebral y a sus contenidos. Aquí estamos viendo una imagen de tomografía, donde vemos una desalineación de la vértebra, ¿no? A ver, este es el L5, L4, L3, L2, L1. Las vértebras torácicas y las vértebras lumbares están desplazadas. A esto nos referimos cuando hablamos de trauma raquimedular, ¿ya? En la reconstrucción 3D nos ayuda bastante a verificar que sí hay un desplazamiento de las estructuras de la vértebra, y también entendemos que la médula espinal también está lesionada. Epidemiológicamente hablando, el trauma raquimedular tiene una incidencia hasta de 3 a 5 personas por cada 100.000 habitantes por año, ¿ya? La relación hombre-mujer es de 3 a 1. ¿Por qué? Porque los varones, si bien existe igualdad de género y las mujeres pueden hacer exactamente los mismos trabajos que los hombres, parece que las mujeres son más inteligentes. ¿A qué me refiero con este chiste? Porque los hombres toman los trabajos arriesgados. Los hombres son los que hacen los trabajos en altura, los hombres son los que hacen los trabajos de submarinismo, los hombres son los que hacen los trabajos donde generalmente hay accidentes laborales. Bueno, el trauma raquimedular 3 a 1 a favor de los hombres, ¿ok? El trauma raquimedular entonces está causado por accidentes de tránsito, accidentes domésticos, accidentes deportivos. Compromete a la región cervical en el 55% de las veces, la región dorsal 35% de las veces, la región lumbar 10% de las veces. En el 20% de las veces se afecta más de una vértebra, y en el 60% de las veces existe lesión de otros órganos asociados. El punto del traumatismo raquimedular es la estabilidad espinal. ¿Qué significa la estabilidad espinal? Vamos a suponer que hay un edificio, ¿ok? Y en un edificio los cimientos tienen que ser muy buenos para que los pisos que van a continuación sean resistentes y puedan soportar el peso del edificio que viene arriba, ¿no? Entonces, la estabilidad espinal es la capacidad que posee la columna vertebral para mantener sus relaciones anatómicas normales ante la aplicación de una fuerza. Cuando la estabilidad espinal se pierde, entonces viene la enfermedad del trauma raquimedular. La estabilidad espinal se pierde porque los ligamentos que están sujetando a la columna se rompen, cuando las fracturas que hay no se consolidan, ¿ya? Y la columna se vuelve inestable y aparecen zonas de hipermovilidad que generan lesiones y generan deformaciones. Como síntoma, el paciente va a referir dolor, ¿ya? Esa lesión entonces comprime la médula espinal, comprime las raíces nerviosas que salen a ese nivel. Vamos a ver aquí una fractura luxación de la columna cervical. Vemos la columna cervical, la médula espinal
y vemos una fractura, luxación, hay una fractura y está desplazada la vértebra hacia adelante, ¿no? Hay una anterolistesis o una espondilolistesis. Y la médula espinal no la está pasando bien. ¿Ya? Entonces estamos viendo una médula espinal lesionada, ya comprimida, con un canal estrecho. A esto nos referimos con estabilidad espinal. La columna tendría que estar estable, pero cuando se pierden sus relaciones anatómicas, la columna se torna inestable. ¿Cuál es la importancia de mantener la estabilidad espinal? Pues la estabilidad espinal nos permite movernos, hacer nuestras actividades normalmente. Ahora, necesitamos determinar si después de un traumatismo la columna está estable o no estable. Determinar la estabilidad espinal o la inestabilidad de una fractura importa para saber si el paciente solo necesita, si está estable, reposo y tiempo para mejorar, o necesita, por el contrario, si la columna está inestable, una órtesis externa, ¿ya?, que estabilice la fractura, que consolide la fractura, y si es necesario realizar la estabilización quirúrgica con reducción, osteosíntesis y artrodesis. Essa parte eu não entendi, doutor, a diferença. Ok, una columna puede, después de un trauma medular, la columna puede quedar estable, es decir, normal. ¿Cuál es la conducta en una columna estable? Haga reposo, no levante cosas pesadas. Después de 3 días usted va a estar en perfectas condiciones. ¿Ok? Columna estable nos ayuda a decidir un manejo conservador, tranquilo. La columna inestable, como estamos viendo aquí en estas imágenes, una fractura, aplastamiento de una vértebra con desplazamiento de la vértebra, entonces la columna está inestable. Esa columna inestable va a requerir otro tipo de manejo. Algunas veces, si la columna si la estabilidad de la columna no está tan comprometida, podrá tener una órtesis externa, una faja, puede ser un corset de Hewitt, puede ser un collarín cervical, rígido o blando, de acuerdo a la necesidad. Y en ocasiones, cuando la inestabilidad de la columna es muy marcada, requerirá manejo neuroquirúrgico. ¿Qué significa la palabra reducción? Significa que si un hueso está muy desplazado, la reducción es unirnos nuevamente. Y eso se hace con fuerza, ¿eh? Reducción quirúrgica. Osteosíntesis, se une hueso con hueso. Y artrodesis, unir incluso articulaciones. Aquí estamos viendo nosotros la instrumentación quirúrgica. ¿Pueden apagar las luces, por favor? Bien, estamos viendo aquí la instrumentación quirúrgica que se hizo a esta columna, ¿no? Era una columna inestable con una fractura y compromiso medular. Entonces, se hizo una intervención quirúrgica con reducción de la fractura y estabilización a través de instrumentación externa. Clavos endomedulares y varillas, 2 varillas, que vemos una aquí y otra aquí, 2 varillas que están estabilizando la columna. Quiero que notemos que una vértebra es la fracturada, sin embargo, en la colocación, aquí está la vértebra fracturada, y en la colocación de estos aparatos, estamos viendo que 2 vértebras para abajo y 2 vértebras para arriba se necesita fijar la columna para que esta vértebra, esta única vértebra fracturada, esté estable. ¿Me entendieron? Sí. Entonces, cuando hay inestabilidad de la columna, hay que actuar de acuerdo a la gravedad de esa inestabilidad. Vamos a ver cómo es el examen neurológico. Existe esta escala, me encanta esta escala, se llama escala de Asia, ¿ya? La escala de Asia es una escala que nos permite ver el nivel de compromiso que hay, el grado de compromiso que hay
en el trauma raquimedular. Es importante determinar el nivel de compromiso que corresponde al segmento más caudal con función motora normal. El nivel de compromiso motor vamos a verificarlo pidiéndole al paciente mueva los dedos de los pies, mueva los tobillos, mueva las rodillas, flexione la cadera, del otro lado también, mueva los dedos de los pies, mueva los tobillos, doble las rodillas, flexione las caderas. Si el paciente puede hacer eso, no hay ningún problema. El nivel está conservado. Levante los brazos, mueva los dedos, mueva la muñeca, mueva los codos, levante los brazos. ¿No? Vamos a buscar el nivel de déficit motor. Después de un trauma raquimedular, le pedimos al paciente a veces mueva los dedos de los pies, mueve de un lado de la pierna y del otro lado no puede. El lado derecho no puedo. ¿Cómo es el nombre de Iscaba? Asia. Asia, como el continente, Asia. Entonces, el paciente que no puede mover los dedos de los pies, no puede mover el tobillo, no puede mover la rodilla, no puede mover la cadera, vamos a determinar un nivel motor. ¿Ya? De la misma manera, con esta escala de Asia, vamos a comprobar el nivel sensitivo que tiene el paciente. Vamos a ir tocando a nuestro paciente con un algodón y con un algodón primero de los dedos de los pies hacia arriba. Siente esto, es igual que el otro lado, a derecha y a izquierda. El paciente vamos subiendo, subiendo, subiendo. Donde el paciente nos dice, ahí empiezo a sentir, entonces ese es el nivel sensitivo que tiene el paciente. ¿Ok? De ese lugar donde siente para abajo, no siente nada, todo eso está lesionado, ¿no? La escala de Asia nos permite entonces ver niveles sensitivos. Nivel sensitivo táctil, nivel sensitivo doloroso con ayuda de una aguja, nivel sensitivo térmico con un... ¿cómo se llama? Con ayuda de un tubo de ensayo con agua fría y agua caliente. Está frío, está caliente, está frío, está caliente. El paciente va diciéndonos el nivel sensitivo. Entonces tenemos nivel sensitivo táctil, nivel sensitivo doloroso, nivel sensitivo térmico y el nivel motor, que vamos viéndolo con la escala de Asia. Asia nos da puntajes. De acuerdo a los niveles que tenemos, nos da puntajes. Voy a intentar aumentarlo. Ahí. Estamos viendo que en la escala de Asia, 0 puntos, el paciente está con parálisis total. 1 punto, hay contracción visible, pero no palpable. 2 puntos, movimiento activo con gravedad eliminada. Movimiento activo contra gravedad, movimiento activo que vence la resistencia, movimiento activo que vence la resistencia completa y no evaluable. Esta es la escala que hemos aprendido de la escala de la Medical Resist Council, que Asia la utiliza la escala de la Medical Resist Council para ver el nivel motor, ¿ya? ¿Pero qué quiere decir no evaluable? No evaluable, que el paciente no se puede valorar. Por ejemplo, tenía una amputación de la pierna, entonces no puedes evaluar porque no está amputada la pierna. Visible, mas no palpable. Visible, mas no palpable. ¿Dónde está esto? Contracción visible, no palpable. Es la escala de la Medical Resist Council que hemos aprendido en la primera clase. Hemos visto que el paciente tiene un movimiento debajo de la piel, pero que no logra movimiento. Ese era el punto 1 y es el mismo punto 1. Entonces, esta escala la utilizamos para el déficit motor. La otra escala que estamos viendo aquí, la sensibilidad está ausente, está disminuida, está normal o no evaluable. No se puede evaluar porque no tiene ese brazo, no tiene esa pierna, no sé. Entonces en esta escala vamos haciendo los puntos sensitivos y vamos a decir, vamos a determinar el nivel. Les pongo un ejemplo. Si el paciente tiene una lesión a nivel medular, T10, aquí está la lesión. Entonces todo por debajo
va a tener alteraciones. Empezamos a tocar aquí, siente, no siento, no siento, no siento, no siento, siento. Entonces sabemos que el nivel es T10, nivel sensitivo T10. ¿Puede mover las piernas? ¿Puede mover los dedos? No. ¿Mueve el tobillo? No. ¿Mueve la rodilla? No. ¿Mueve la cadera? No. ¿Levante los brazos? Sí. Entonces nuestro nivel motor es brazos. Nuestro nivel sensitivo es T10. Entonces vamos viendo las cosas que el paciente puede hacer y las que no puede hacer. ¿Ya? El grado de deterioro neurológico se mide mediante una escala llamada escala de Franken modificada, que es otra escala, que ve la presencia de la sensibilidad en los hematomas sacros, indica que la lesión es incompleta. Si el deterioro es completo, hay que verificar si existe shock medular, tomando en cuenta el reflejo bulbo cavernoso. Cuando este está presente en el shock medular, cuando este está presente, el shock medular ha desaparecido. ¿Ya? Entonces, les explico esta última parte. Nuestro paciente ha tenido una lesión medular y por causa de la lesión medular no mueve las extremidades. Entonces tenemos un nivel sensitivo y un nivel motor. Ahora, hay que tener en cuenta que con el paso de las horas, la inflamación de la médula va a disminuir y el paciente va a mejorar. Todo paciente con un trauma raquimedular, las primeras horas, no mueve nada. No mueve nada por el shock medular. El golpe ha edematizado la médula y el paciente va a tener un nivel sensitivo malo. Entonces, si el paciente tiene reflejo bulbo cavernoso, ese reflejo nos va a permitir saber que el paciente ya no está en el shock medular. Y recién a partir de ese momento, la valoración es realmente útil. Pero de todas maneras tenemos que hacer una valoración inicial. ¿Ya? Cuando la compresión de la médula espinal es central o lateral, anterior, posterior, en el cono o la cola de caballo, es de peor pronóstico. El peor pronóstico es la compresión anterior y el del cono medular. Nuestra médula espinal entonces puede lesionarse de cualquier lado, de la parte anterior, la parte posterior, la parte lateral, pero las lesiones que peor van son las lesiones anteriores, porque a nivel anterior está la parte motora, ¿no? La raíz de la médula espinal, las astas anteriores son las que tienen la parte motora. Entonces, si se lesiona la parte anterior, el paciente va a ir peor. El diagnóstico. Se efectúa el diagnóstico del trauma raquimedular mediante el examen clínico. La radiología nos va a ayudar a buscar fracturas de la vértebra. Las neuroimágenes como la tomografía son muy útiles, en especial las que tienen reconstrucción en 3D. Ahora tenemos la resonancia magnética, que nos ayuda a ver la médula espinal y nos ayuda a ver las raíces nerviosas. Cuando sospechamos de lesiones nerviosas, también podemos utilizar la electromiografía y la electroneurografía con velocidades de conducción para ver si hay lesión de los nervios. Los hallazgos en el examen clínico neurológico indican un trauma vértebromedular o trauma raquimedular. Son estos. Estos hallazgos nos indican trauma raquimedular. Dolor espontáneo en el cuello después de un trauma es trauma raquimedular. Dolor en la espalda con irradiación a los miembros, trauma raquimedular. Hematomas en el cuerpo, hematomas craniofaciales, hematomas cervicales, hematomas dorsales, hematomas lumbares, hematomas en las partes blandas, nos habla de trauma raquimedular. Pérdida del patrón respiratorio normal. El paciente no respira normal, respira diferente. Nos habla de trauma raquimedular. La hipotensión con bradicardia nos habla de trauma raquimedular. Es el famoso, es la
famosa hipotensión, ¿no? Hipotensión. La presencia de un globo vesical, la hipotonía del esfínter anal, nos habla de trauma raquimedular. El priapismo después de un trauma, la parálisis de los movimientos de alguna extremidad, la pérdida de sensibilidad nos habla de trauma raquimedular. Entonces estos son signos claros de que hay un traumatismo raquimedular. Hay un signo que se llama signo de Weber. No sé si lo estoy pronunciando bien porque no sé de qué idioma es. El signo de Weber es este. El paciente está echado, puede movilizarse, le pedimos que haga una maniobra de Valsalva, es decir, que haga como esto, flexione las rodillas mientras se eleva la cabeza. Al hacer esto, el centro de nuestro cuerpo, el abdomen, debería mantenerse ahí. Sin embargo, en el signo de Weber, cuando hay trauma raquimedular, el ombligo se desvía hacia el lado sano. Entonces este es otro signo de trauma raquimedular. Entonces, chicos, en resumen de esta diapositiva, sospechamos de trauma raquimedular, primero cuando hay antecedente de trauma, segundo cuando el paciente tiene algún signo clínico de algo anormal, no mueve un brazo, no mueve una pierna, no siente una pierna, no siente un brazo, tiene hematomas, no puede mover el cuello, entonces sospechamos de trauma raquimedular. La escala de deficiencia que habíamos visto es la escala de Asia. ¿Cómo se utiliza esta escala de Asia? Asia, qué pequeñitas las letras, ¿no? Ya. La escala de deficiencia de Asia se llama Impairment Scale, Asia Impairment Scale. Integra la evaluación neurológica en una escala de clasificación simple para la gravedad de la lesión neurológica. Asia distingue las lesiones completas, Asia grado A, de las lesiones incompletas, Asia grado B, grado C, grado D, grado E. ¿Okay? La diferencia entre una lesión completa y una lesión incompleta es la presencia o ausencia de preservación sacra. Es decir, el paciente tiene hipotonía del esfínter anal, es una lesión completa. Conserva el tono del esfínter anal, es una lesión incompleta. ¿Ya? Bien, entonces, en una lesión completa de la médula espinal, Asia grado A, no existe evidencia de función neurológica, sensitiva o motora a nivel de las raíces bajas, las raíces sacras. Entonces, el paciente tiene una percepción de la presión anal y tiene contracción del esfínter anal, lo que indica alta probabilidad de bloqueo completo de la conducción nerviosa a nivel de la lesión. Por otro lado, la lesión incompleta más severa de la médula espinal es B, la D es menos severa, la E menos severa, así. Entonces requiere la preservación de alguna función sensitiva, pero ninguna función motora de las raíces sacras. Vamos a aumentar el tamaño de esta diapo para que ustedes vean. Esta es la escala de Asia. La escala de Asia, entonces, la lesión más grave es el grado A, que nos dice que no hay preservación de la función motora, ni la función sensitiva de los segmentos sacros. El paciente, entonces, no siente cuando usted hace la palpación anal, el paciente no siente, y tampoco puede apretar el esfínter anal. Y eso significa que hay una lesión medular. Asia grado B es una lesión incompleta. El paciente siente, hay preservación de la función sensitiva, pero no de la función motora. El paciente siente que se lo está examinando, pero no puede comprimir el esfínter anal. En la Asia grado C es una lesión también incompleta. El paciente tiene la función sensitiva conservada
y preserva alguna función motora de los segmentos más caudales. Entonces tiene contracción anal voluntaria, pero hipotónica, no tiene el tono completo. Hacia grado D, el paciente tiene preservación de la sensibilidad, el estado motor es incompleto, pero tiene la función de algunos músculos clave debajo del nivel de la lesión, ¿ya? Entonces, hacia grado E, la función es normal, la sensibilidad y la motricidad está totalmente normal. Entonces, evaluamos a nuestro paciente a través de varias escalas, la escala de Frankel, con los niveles sensitivos, la escala de la Medical Resist Council para el nivel motor, y evaluamos la escala de Asia para ver el control del esfínter anal o no. ¿Ya? Doutor, uma dúvida. Ao hacer a maniobra de Valsalva, não pode correr o risco de o paciente se danificar más todavía? Sí, esta maniobra del signo de vigor la vamos a hacer solamente cuando ya hayamos hecho todo el resto de la revisión, cuando hayamos hecho las radiografías cervicales, dorsales, lumbares, el paciente está estable, todo bien, sabemos que no hay ningún riesgo, hacemos la maniobra. No apenas llega, ¿no? Sí, exacto. El tratamiento de un trauma raquimedular. El éxito del tratamiento consiste en la descompresión medular. Esta descompresión medular es quirúrgica. Y mientras más antes se haga la descompresión quirúrgica, el resultado es mejor. Entonces, el tratamiento se apoya en el diagnóstico precoz, la sospecha de que el paciente tiene un trauma raquimedular. Cuando sospechamos esto, que el paciente ha sufrido un trauma raquimedular, porque el mecanismo de trauma lo indica, ha sufrido, por ejemplo, un accidente de tránsito, estaba viajando en moto, ha sufrido una caída de un piso, 2, 3 pisos, entonces inmovilizamos la columna cervical con un collarín rígido de Filadelfia, inmovilizamos la columna con una tabla rígida y manejamos al paciente en bloque, ¿no? Hacemos una reanimación médica enérgica. Si el paciente está con hipovolemia, solucionamos el shock hipovolémico. Hacemos el proceso de alineación vertebral, que esto ya va a ser en quirófano, ¿ya? Y la estabilización espinal, que va a consistir en utilizar órtesis externas en algún caso, corsets de Giwi, collarines, o se tendrá que hacer un manejo neuroquirúrgico para estabilizar la columna e incluso instrumentar la columna, ¿ya? La idea es hacer la descompresión de la médula, ¿no? El manejo del trauma raquimedular en el sitio del accidente. El paciente entonces tiene que ser manejado como con el ABC del trauma. La vía aérea permeable, el manejo de la ventilación, tiene que ventilar, circulación con control de hemorragias, en exposición y déficit neurológico. Y en la A, no se olviden que vía aérea es con protección de columna cervical. Entonces, vemos que hay vía aérea permeable y colocamos el collarín Filadelfia. Así el paciente no tenga nada más que el antecedente de haberse accidentado. ¿Por qué? Porque no sabemos, no tenemos la visión de Superman todavía, ¿no? Para ver por dentro. Entonces le ponemos un collarín. La gente se enoja, se molesta porque le ponemos un collarín y dicen muy exagerados, solo quieren sacar plata a la gente. Pero bueno, nosotros le ponemos el collarín para evitar el trauma raquimedular. Utilizamos estas tablitas, las tablas rígidas, que no son solamente para aparentar que estamos auxiliando al paciente, tienen un objetivo médico: estabilizar la columna en el traslado del paciente. Entonces los movimientos del paciente son en bloque, en la tabla rígida, con collarín cervical, hasta que el paciente es trasladado al hospital.
¿Cómo es el manejo del trauma raquimedular en el hospital? Se mantiene la inmovilización por la presunción de que existe una fractura vertebral hasta que no se demuestre lo contrario. Entonces, en la ley nos dice, ¿no? Toda persona es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Bueno, en el trauma raquimedular, todos los pacientes tienen trauma raquimedular hasta que no se demuestre lo contrario, ¿ok? Entonces, tiene que tener el collarín hasta que se demuestre con radiografías, tomografías, que el paciente no tiene un trauma raquimedular. Evaluamos la permeabilidad de la vía aérea, si puede respirar o no. Evaluamos la función respiratoria y cardiovascular, que es el punto C del ABC. Función respiratoria, cardiovascular, control de hemorragias, 2 vías periféricas, con soluciones isotónicas. La reanimación agresiva va a significar pasarle líquidos, en el caso de que esté con shock hipovolémico, ponerle oxígeno, ya sea con cánula nasal o mascarilla, mantener una presión arterial media mayor a 85 milímetros de mercurio, evitar la hipotensión, ¿no? Se realizará la evaluación clínica neurológica, porque tenemos que considerar que casi siempre que existe un trauma cráneoencefálico viene acompañado de trauma raquimedular, entonces evaluamos las dos cosas: signos neurológicos, pupilas, parálisis del octavo par, etc. Evaluación neurológica, si mueve o no mueve las piernas, los brazos, si siente o no siente. Hacemos la palpación del esfínter anal para ver la escala. Ya habíamos aprendido la escala de Asia, ¿ya? Se hacen los estudios de radiología, rayos X de columna cervical. Los obligatorios son estos. En cualquier centro tendría que haber rayos X de columna cervical frente y perfil, rayos X de columna dorsal y lumbar de frente y de perfil, ¿ya? Y si es posible, lo mejor sería una tomografía computarizada con reconstrucción en 3D. Si sospechamos de lesión medular, le pedimos al paciente una resonancia magnética. Se reducen los fragmentos óseos. No sé por qué mi computadora estaba mal y lo autocorrigió así. Óseos de hueso. Se reducen los fragmentos óseos mediante tracción cefálica. La tracción cefálica la hace el neurocirujano o el traumatólogo con unos aparatos y le ponen peso y hacen tracción cefálica y tracción de los miembros inferiores también, ¿no? Se hace una corrección postural, se evalúa la necesidad de una reducción quirúrgica abierta. El papel de la cirugía en el grado de recuperación neurológica es controversial. Depende del grado de lesión primaria. Si la lesión es grave, la cirugía estabiliza los daños. Si la lesión es leve, la cirugía evita que progresen los daños. Entonces, no es tanto que el neurocirujano sea muy capacitado o no, pero se necesita que la cirugía sea lo más temprano posible, dentro de las 48 horas, ¿ya? La médula que está comprimida tiene que descomprimirse, ¿no? Y se tiene que iniciar la rehabilitación para evitar las complicaciones de una inmovilización prolongada cuanto antes. Aquí estamos viendo unas imágenes de cómo sería un manejo quirúrgico. El paciente se abre la piel, se divulsiona los músculos, se llega a los segmentos lesionados, se extrae los huesos que están fracturados, se reduce, se inmoviliza. Esta imagen es de una cirugía de una hernia de disco, ¿vale? Pero la idea es la misma, básicamente: estabilizar la columna, ¿ok? Controlar los daños. Entonces, el manejo del trauma raquimedular no se limita solamente a lo que suelen hacer en los hospitales. En los hospitales el paciente llega, no mueve las piernas,
tiene un trauma, lo ponen en la tabla rígida, dexametasona y esperar. No. Por el paciente con trauma raquimedular tiene que estar inmovilizado, con constante monitorización de oxígeno, de presión arterial, de signos vitales, de la escala de Asia, y tiene que ser valorado por un neurocirujano. El neurocirujano va a determinar la necesidad o no de hacer una intervención quirúrgica. Mientras más antes sea esa intervención quirúrgica, mejor. Les comparto la experiencia que tuve de un paciente. Él era un señor que vivía en el campo, algo de 45 años. Subió a la chapapa, que es una casita hecha artesanalmente con maderas y hojas de árboles, para arreglar algo ahí en el techo de su chapapa. Y se cayó. No fue más de 2 metros la caída. Pero cuando el hombre llegó al hospital, llegó cuadripléjico. Cuadripléjico. Escala de Asia A. ¿Ok? O sea, no movía los brazos, no movía las piernas, no sentía el cuerpo y no tenía ni sensibilidad ni podía controlar el esfínter anal. Escala de Asia grado A. Le pasamos inmediatamente al paciente cuando llegó 2 vías periféricas, controlamos la hipotensión arterial, le pusimos oxígeno para ayudar a que no pierda, a evitar la desoxigenación, le pasamos corticoides para evitar el edema de la médula espinal, le sacamos sus radiografías, se veía unas fracturas, le hicimos una tomografía con reconstrucción 3D, se veía una fractura desplazada a nivel C2, una fractura desplazada con compromiso medular. El compromiso medular era mayor del 50% en la parte anterior. Le dijimos a la familia que tenía que hacer un manejo neuroquirúrgico y a alguien se le ocurrió, algún médico, se le ocurrió decir: no mueve las piernas porque el paciente está en shock medular, mañana va a estar mejor. Okay. Entonces la familia, prestando oídos a este médico, decidió pues esperar un día. Total, un día no parecía mucho. Sin embargo, para el trauma raquimedular, un día es una eternidad. Entonces, el paciente finalmente, después de una semana, decidieron los familiares tomar la conducta neuroquirúrgica. El neurocirujano, al valorar a este paciente, fue muy claro con ellos. Les dijo: mire, la fractura ha lesionado la médula espinal, vamos a entrar para estabilizar la columna. Hicieron instrumentación de la columna, fijaron las vértebras las vértebras cervicales, y le dijo: pero lamentablemente su paciente no va a volver a caminar. Quizá si hubiésemos entrado a la cirugía dentro de las 24 a 48 horas, tendríamos alguna chance, ¿no? Entonces no es tanto la pericia del cirujano, es más la gravedad de la lesión y el tiempo de evolución, ¿ok? Entonces, si tenemos la sospecha de un trauma raquimedular, inmediatamente estabilice todo lo que usted pueda en el paciente y refiere al paciente a neurocirugía, ¿ok? Bien, este es nuestro tema entonces de traumatismo raquimedular, un tema súper práctico porque requiere que agarremos al paciente, que toquemos al paciente, que pinchemos al paciente, que nos acordemos de la importancia de un manejo rápido y una estabilización adecuada. ¿Ya? Bien. Vamos con nuestro siguiente tema. Enfermedades desmielinizantes. Las enfermedades desmielinizantes, con este nombre vamos a hablar de varias enfermedades que involucran básicamente la pérdida de las vainas de mielina de nuestros nervios. Recordemos que una neurona es la unidad básica funcional del sistema nervioso, pero ella tiene un cuerpo y tiene un axón, y el axón está revestido de un tejido graso llamado mielina. La mielina ayuda
a que la conducción eléctrica sea saltatoria, pase por el axón de forma correcta. Cuando no hay mielina, es decir, cuando el axón está desmielinizado, la conducción eléctrica es aberrante, y disfuncional, no funciona. Entonces, aparecen estas enfermedades que causan desmielinización. Son varias las enfermedades que causan desmielinización. Por ejemplo, la más común es la esclerosis múltiple. A continuación, la neuromielitis óptica de Levick, la esclerosis cerebral difusa de Schilder, la esclerosis concéntrica de Vallon, la encefalomielitis aguda diseminada, las infecciones virales también pueden causar desmielinización, las enfermedades desmielinizantes postvacunales pueden generar desmielinización, la leucoencefalitis aguda o subaguda, hemorrágica necrosante, puede generar desmielinización. La leucoencefalopatía multifocal progresiva en pacientes con VIH puede provocar desmielinización. Las causas metabólicas y tóxicas, como por ejemplo la intoxicación por monóxido de carbono, puede generar desmielinización. El déficit de vitamina B12 puede generar desmielinización. Y hay muchas otras más. Pero quiero detenerme aquí en este punto. Por ejemplo, los bomberos. Nos encanta escuchar de gente voluntaria, altruista, que son bomberos voluntarios. Tengo unos amigos que son de una familia que les encanta esto de los bomberos. El hermano mayor es bombero, la hermana menor es bombero, el hermano menor es bombero, la otra hermana es bombera. Todos son bomberos, todos voluntarios, porque les encanta esto de ayudar a la gente. Entonces, ¿qué pasa con las intoxicaciones por monóxido de carbono que sufren los bomberos? Les puede producir obnubilación, somnolencia, crisis epilépticas, les puede producir enfermedades desmielinizantes del sistema nervioso central. Hace 2 semanas atendí a una muchacha que venía toda con ataxia ahí temblando. ¿Y cuál era el problema? En su casa sufrió una intoxicación por monóxido de carbono. ¿Okay? La intoxicación por monóxido de carbono genera desmielinización en el cerebro. ¿Ya? De ahí que nosotros le decimos a la gente que vive en niveles de pobreza en el área rural que no tiene que encender fogatas para calentarse y cosas así, que es mejor la calefacción con gas o con otra cosa que no sea tan tóxica, ¿no? ¿Ya? Entonces, el déficit de vitamina B12 causa desmielinización. Entonces, si tú eres un vegano que no come carne nunca, estás en riesgo. He tenido la oportunidad de ver pacientes veganos que solo comen verduras, no comen ni carne de ningún tipo. Y estas personas tienen después ataxias por déficit de B12, ¿ya? Entonces el déficit de B12 sucede mucho en los veganos y hay que tener ese cuidado, ¿vale? Entonces 2 cosas facilitas de evitar. La hipoxia, la radiación también puede generar desmielinizaciones, ¿ya? Ahora, estamos viendo acá un gráfico con una neurona normal. Las células en el sistema nervioso periférico, las células de Schwann están revistiendo de mielina a los axones, pero en el sistema nervioso central son los oligodendrocitos los encargados de revestir de mielina. En estas enfermedades desmielinizantes se refieren más al sistema nervioso central. Entonces vamos a hablar de que la neurona está revestida por el oligodendrocito y el oligodendrocito está lesionado y genera esto, desmielinización. Existen 3 sitios donde la desmielinización se nota más: a nivel cortical y subcortical, a nivel de la médula espinal y a nivel del nervio óptico. ¿Okay? Son los 3 sitios donde buscamos desmielinización.
Vamos a hablar de la enfermedad más común, porque hablar de tantas enfermedades es complicado, pero básicamente la esclerosis múltiple nos va a aclarar muchas cosas, ¿ok? La esclerosis múltiple es una enfermedad desmielinizante del sistema nervioso central. Presenta lesiones inflamatorias en distintas topografías del sistema nervioso central que se resuelven total o parcialmente dejando cicatrices bióticas, ¿ya? Con desmielinización y ausencia de oligodendrocitos, que son los que forman las vainas de mielina, y obviamente con daño axonal. El riesgo de sufrir esclerosis múltiple está asociado a factores ambientales en personas genéticamente predispuestas. La esclerosis múltiple es la causa más común de incapacidad por enfermedad neurológica en los pacientes adultos y jóvenes del mundo desarrollado. En Bolivia no escuchamos de muchos casos de esclerosis múltiple, son muy aislados. Pero tú sabes que la mitad de la población mundial o más está por arriba hacia el norte. Entonces, la esclerosis múltiple es muy común allá. Entonces, se vuelve por eso, por la densidad de población, en la enfermedad neurológica más discapacitante en jóvenes. La genética es un tema de debate. Se han observado varios casos familiares que sugieren que pueden sufrir esclerosis múltiple, pero no prueban la influencia genética, porque esas personas generalmente son familias que viven en la misma casa, expuestas al mismo ambiente, así que también podrían ser cuestiones ambientales. La incidencia de esclerosis múltiple en gemelos monocigóticos, que debería ser muy alta si la genética fuera la causa, es apenas el 30%. Entonces, ¿hay influencia genética? Sí. ¿Pero es tan fuerte como para acusar la causa solo a la genética? No. El gen de susceptibilidad más fuerte es el antígeno leucocitario humano BRD1-1501, que está presente solamente en el 50% de los pacientes. Se han identificado más de otras 200 variantes genéticas asociadas a esclerosis múltiple, pero que también están presentes en otras enfermedades autoinmunes. Así que la genética el papel de la genética está siendo todavía estudiado. Epidemiológicamente, la esclerosis múltiple la sufren más las mujeres que los hombres. 3 a 1, perdón. 3 mujeres por cada varón. Pero cuando sucede en los varones es más grave, incluso mortal. En las mujeres aparecen formas más leves, ¿ok? Entonces, hay diferencias raciales de susceptibilidad a la esclerosis múltiple. En personas de raza blanca es más frecuente que en personas de raza negra, ¿ya? Dice que es muy alta, por ejemplo, en Escocia y Escandinavia, muy bajita en Mongolia y Japón. En África, por ejemplo, hay mucha menos esclerosis múltiple en la población negra, ¿ok? Entonces, es muy raro en los amerindios y en los nativos de Sudamérica la esclerosis múltiple. Es muy rara, pero existe, ¿ya? Es muy frecuente en blancos descendientes de europeos. Entonces, ahí vemos un problema que tiene un cierto apego racial, ¿no? Ahora, vemos este mapa que está muy interesante de colores, pero cuando vemos el mundo está dividido, la población mundial está más hacia el norte que hacia el sur, ¿no? Hay más densidad de población hacia el norte que hacia el sur. Y se cree que existe una prevalencia muy alta de esclerosis múltiple en los países más hacia el norte y menos esclerosis múltiple en los países hacia el sur. Entonces existe un gradiente de latitud, ¿ya? Un gradiente de latitud de acuerdo a la ubicación geográfica. Se dice que los pacientes que hasta los 15 años vivieron en estos países
y vienen a los países cálidos, África, Sudamérica, Oceanía, vienen a estos países cálidos, se llevan con ellos el riesgo del lugar de origen. Pero personas que menores de 15 años que de los países cálidos se van a los países donde hace más frío, adquieren el riesgo del lugar de destino. ¿Ok? Entonces tiene algo que ver la geografía con la esclerosis múltiple. Me parece que tiene mucho más que ver los factores ambientales, porque en este momento estamos con frío, ¿verdad? ¿Y cómo está aquí nuestro compañero? Con una gorrita, ¿no? Sí. ¿Cómo está aquí? ¿Cómo está allá nuestro compañero allá? ¿Cómo está? Con una chamarra, ¿no? Con una chamarra. ¿Cómo están nuestras compañeras aquí? Con pantalones, ¿no? Hasta abajo, medias, zapatos, gorras. Es decir, no tenemos contacto con el sol. ¿Alguien ha salido a tomar el sol hoy? No hay sol. Imagínate vivir en lugares donde la temperatura es menos 4 grados, menos 10 grados. ¿Será que alguien va a querer salir al ambiente? Entonces, la pobre exposición al sol en los lugares fríos hace que la gente no pueda adquirir vitamina D. Y la vitamina D es una vitamina natural inmunomoduladora, modula la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. Si hay un déficit en esa modulación, surgen las famosas enfermedades autoinmunes. Entonces, la gente que vive en estos países tiene pobre exposición a la luz solar y tiene déficit de vitamina D. Para contrarrestar esto, tendríamos que comer alimentos de frutos secos que son ricos en vitamina D. ¿Ok? Otra cosa que está sucediendo mucho y que vamos a ver en estos días es que mucha gente empieza a fumar. La excusa es, el fumar me va a ayudar a mantenerme calientito, ¿no? Bueno, me parece más excusa que realidad. Sin embargo, el fumar cigarrillos aumenta el riesgo de esclerosis múltiple. ¿Ok? Las dietas. ¿Qué comemos cuando hace frío? Sopa. Pizzas, panes, tortas, todo lo que se pueda. ¿O alguien quiere comer ensalada cuando hace frío? Nadie. Nos cuesta comer ensalada cuando hace frío. Queremos comer carbohidratos, cosas que nos calienten, ¿no? Entonces, las dietas hipercalóricas, ricas en sal, generan sobrepeso. El sobrepeso y este tipo de dietas están relacionadas con la esclerosis múltiple. ¿Ya? Entonces tiene mucho que ver el factor ambiental. Vamos a ver ahora una neurona normal revestida por los oligodendrocitos. Y ahora vamos a ver a continuación una neurona que ha sufrido el daño, la destrucción de las vainas de mielina. Entonces la conducción nerviosa va a ser aberrante. Veamos esto en gráficos. Este es un axón y las vainas de mielina. La conducción eléctrica tendría que ser saltatoria y unidireccional. Sin embargo, cuando hay lesión de las vainas de mielina, la conducción eléctrica ya no puede ser y es aberrante. Entonces, la neurona ya no puede cumplir su papel, ¿no? de activarse y desactivarse, potencial de acción, potencial de reposo, porque no puede enviar su potencial de acción. En este punto les pido que presten mucha atención, porque es la fisiología, la fisiopatología es la parte más difícil del tema. Básicamente, se cree que un oligodendrocito murió por apoptosis. Y este oligodendrocito es captado por las células B, ¿ya? Por los linfocitos B, y lo presentan como un autoantígeno, un blanco del ataque de nuestro sistema inmune. ¿Ok? Entonces, los restos del oligodendrocito que murió por apoptosis es presentado como un autoantígeno. Este autoantígeno, entonces, recluta la respuesta inmunitaria periférica
de los linfocitos activados a nivel periférico en la sangre. Estos linfocitos activados llegan hasta el sistema nervioso central, ¿ya? Y rompen la barrera hematoencefálica, penetran la barrera hematoencefálica, pasando al sistema nervioso central desde la sangre. Los linfocitos T activados por los antígenos de mielina pasan a través de la barrera hematoencefálica. Y esto se logra gracias a que se forman moléculas de adhesión que hacen que los antígenos se adhieran a la barrera hematoencefálica. Ok, a continuación estos linfocitos T activados se unen a su antígeno. ¿Cuál es el antígeno? La proteína básica de la mielina. Se unen a su antígeno y ahí secretan citocinas inflamatorias. Estas citocinas inflamatorias, como los leucotrienos, las citocinas, el factor de necrosis tumoral, etc., generan daño a las vainas de mielina, ¿ya? Y generan daño a los oligodendrocitos. Entonces las vainas de mielina y los oligodendrocitos pueden ser destruidos por varios mecanismos, por acción directa del cuerpo de la célula atacando a la vaina de mielina, o también pueden ser destruidos por las sustancias químicas que el linfocito está liberando, por la inmunidad celular o la inmunidad humoral. Finalmente, se desencadena la desmielinización, incluso el daño axonal, ¿ok? Y la neurona tiene una pérdida de su función por bloqueo de la conducción nerviosa. Vamos a ver la anatomía patológica. La anatomía patológica, lo que vamos a encontrar son tres tipos de placas. Unas placas que las vamos a llamar placas agudas. Las placas agudas, estos son los cortes que hay. Lo van a ver mejor cuando les pase la diapositiva. Las placas agudas se muestran de color rosado, ¿ya? Y presentan una reacción inflamatoria, perivenosa, linfomonocitaria con desmielinización activa. La lesión axonal es parcial, no hay signos de remielinización. Entonces existen placas activas donde se está desmielinizando. Las placas en sombra, por el contrario, son placas, aquí no hay las placas en sombra acá. Las placas en sombra son placas que están en un punto intermedio, algunas zonas de desmielinización y otras zonas de remielinización. Las placas crónicas son placas donde hay áreas de gliosis, son de color gris, son duras al tacto, son escleróticas, y como son múltiples placas duras escleróticas, de ahí salió el nombre de esclerosis múltiple, ¿ya? Entonces, hay daño axonal muy manifiesto, un infiltrado inflamatorio en esas placas duras. Cuando se corta el cerebro post-mortem, entonces se ven estas placas grisáceas, endurecidas, en múltiples localizaciones, y de ahí salió el nombre de esclerosis múltiple, ¿ya? Bien, las formas evolutivas de la esclerosis múltiple. La enfermedad tiene una tendencia muy particular que la diferencia de otras enfermedades. La forma remitente recurrente, aparecen brotes de enfermedad que después de más de un día y menos de un mes remiten. Y el paciente tiene un periodo asintomático. Después de un tiempo, que puede variar entre meses e incluso años, hay un nuevo brote de síntomas, con nuevos síntomas, nuevos signos, y el paciente tiene más de un día, menos de un mes de síntomas, y el síntoma remite nuevamente. Otro periodo sin síntomas y la enfermedad nuevamente aparece por un periodo y remite. Entonces, esa es la forma recurrente, remitente. Obviamente, el paciente puede tener
remisiones completas en algunos brotes y remisiones incompletas en otros brotes, ¿ok? Dejando cierto grado de secuelas. Es la forma más común. El 86% de los casos presenta esclerosis múltiple remitente recurrente. ¿Ya? Esta esclerosis múltiple remitente recurrente puede progresar a convertirse en esclerosis múltiple secundariamente progresiva. Significa que los brotes comenzaron como remitente recurrente, pero en el paso del tiempo ya el paciente queda con más secuelas, más secuelas, más secuelas y progresa, ya nunca más mejora como estaba su estado basal, sino que va empeorando, se vuelve secundariamente progresiva. Representa el 25 al 50% de los casos de esclerosis múltiple. Tenemos la forma más agresiva de esclerosis múltiple, que es la tercera, la forma primariamente progresiva. Por suerte para la humanidad, solamente entre el 5 y el 10% de los casos son primariamente progresivas. El deterioro del paciente empieza en un brote que no mejora y tiene otro brote sin mejoría y tiene otro brote sin mejoría de los síntomas anteriores. Solamente progresa el deterioro. Entonces, esa es la forma primariamente progresiva. Entonces tenemos estas formas básicas de esclerosis múltiple. Ahora, existen personas que tienen síntomas de esclerosis múltiple, pero al hacerles los estudios de una resonancia magnética y otras pruebas, se encuentra que no hay ninguna señal de que el paciente tuvo esclerosis múltiple. Pero los síntomas han sido inequívocos, síntomas de esclerosis múltiple. A esto le llamamos síndrome clínico aislado, ¿ok? Síndrome clínico aislado, paciente con síntomas claros de esclerosis múltiple, pero sin señales imagenológicas de esclerosis, síndrome clínico aislado. Ahora las empresas cada día piden más requisitos para entrar a trabajar. Por ejemplo, en algunas empresas les suelen pedir un electrocardiograma y un electroencefalograma para aceptarlos como empleados. En otras empresas más exigentes les exigen hacerse electrocardiograma, electroencefalograma, resonancia magnética, una valoración cardiológica, valoración neurológica, valoración de medicina laboral, para ser aceptados en un trabajo. Dado que ahora se hacen ese tipo de estudios sin motivación médica, hemos encontrado una cosa muy interesante, que existen personas con lesiones de esclerosis múltiple en el cerebro, pero que no tienen síntomas, que no han tenido ningún síntoma, o al menos no han podido identificar un síntoma claro de brote de esclerosis múltiple. A esos pacientes les llamamos síndrome radiológico aislado, ¿ok? Síndrome radiológico aislado, los que tienen lesiones pero no síntomas. Los que tienen síntomas pero no lesiones, síndrome clínico aislado. Bueno, no nos olvidemos de los otros tipos de esclerosis múltiple. Fuera muy fácil si tuviéramos solamente esas formas, pero la esclerosis múltiple tiene variantes. Una de estas variantes es la esclerosis difusa de Schiller. La esclerosis difusa de Schiller es esta variante que tiene las lesiones desmielinizadas difusas, ¿ok? Otra variante es la esclerosis concéntrica de Vallot. La esclerosis concéntrica de Vallot nos muestra una lesión grande en forma de capas de cebolla y que tiene mucho edema cerebral. Esclerosis concéntrica de Vallot. La variedad de Marburg es una variedad muy agresiva que en cuestión de días y semanas el paciente tiene múltiples lesiones y generalmente llega a fallecer si no recibe un tratamiento rápido. Variedad de Marburg es la variante más agresiva. Existe otra lesión inflamatoria desmielinizante expansiva pseudotumoral
que es la foto que les estoy mostrando acá. El paciente tiene una lesión que parece un tumor cerebral, realmente es una lesión desmielinizada y tiene mucho edema cerebral. Y esta es una forma entonces de esclerosis múltiple. Se llama esclerosis múltiple, inflamatoria, desmielinizante, pseudotumoral. ¿Ya? Entonces son varias las formas de esclerosis múltiple y sus variantes. ¿Ya? Que estamos viendo 4 variantes de esclerosis múltiple. Doutor, entonces en esta lesión de la imagen, ¿solo va a se presentar en una parte del cuerpo o no? Solo en el cerebro. Cerebro, porque las enfermedades que estamos viendo como enfermedades desmielinizantes son del sistema nervioso central. Entonces, esta lesión es en el cerebro. ¿Ya? Sim, Estas então, creio que lesiones ela las vai vemos en el mudando cerebro. a região motora. Você vai comprometer somente o hemisfério esquerdo do Ah, direito. gracias por la aclaración. Sí, eso, ¿no? Gracias, no había entendido. Sí, los síntomas van a ser síntomas contralaterales, ¿no? Por ejemplo, si consideramos esta imagen, el paciente va a tener, si esto es la izquierda, va a tener un déficit motor facio-brachiocrural derecho. Probablemente el paciente va a estar con afasia, no va a poder hablar ni entender, y probablemente va a estar inconsciente, ¿no? Con un Glasgow 13. Entonces, el paciente va a estar deteriorado y vamos a tener la historia de que ha tenido adormecimientos, debilidad, parestesia, cosas así. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Los síntomas y los signos están reflejando la pérdida o el bloqueo de la conducción en los segmentos desmielinizados o dañados, ¿no? Bueno, las manifestaciones clínicas van a depender mucho de la zona que está lesionada, pero todas las manifestaciones clínicas nos conducen a esto. Discapacidad permanente o muerte. Entonces, tenemos que identificar esos síntomas para tratarlos adecuadamente. Les voy a mostrar en esta diapositiva los síntomas. Si, por ejemplo, la lesión está en el área motora, el paciente va a tener trastornos motores, déficit motores. Si el paciente tiene lesiones en el cerebelo, tendrá trastornos de la coordinación motora. No va a poder hacer la prueba dedo-nariz, la prueba talón-rodilla, por ejemplo, las pruebas de coordinación motora que les hacemos a los pacientes cerebelosos. Esto no lo van a poder hacer ellos. Hay otras pruebas, por ejemplo, hacer así. Ay, Dios. Creo que yo la puedo hacer, pero ellos no pueden hacerlo. Los trastornos sensitivos. El paciente va a tener alteración en la sensibilidad táctil, térmica, dolorosa. Cuando la lesión está en el área sensitiva primaria o sensitiva secundaria. Si la lesión está en el nervio óptico, el paciente va a tener trastornos visuales, ¿no? Si la lesión está en el mesencéfalo, trastornos oculomotores. Si la lesión está en otras partes del tronco encefálico, trastornos de otros pares craneales. Por ejemplo, si le afecta al quinto par, ¿cuál puede ser uno de los posibles síntomas? Neuralgia del trigenio. Si le afecta al nervio facial, nos puede dar una parálisis facial. Si el problema está en la médula espinal, podría darnos pérdida de control esfinteriano o trastornos sexuales, priapismo y otras disautonomías, ¿no? El paciente puede tener trastornos psíquicos o trastornos psiquiátricos. Por ejemplo, si la lesión está a nivel frontal, él va a perder la capacidad de razonamiento. Y otros trastornos paroxísticos, por ejemplo, crisis epilépticas que el paciente puede tener, ¿ya? Entonces, de acuerdo a la localización del daño en el cerebro, va a tener diferentes síntomas y signos. Estamos viendo, entonces, síntomas raros, sospecha de esclerosis múltiple, ¿no? Síntomas raros en el paciente, sospecha de esclerosis múltiple. Y le podemos pedir una resonancia. A todo esto, ¿qué es un brote?
Porque hemos hablado mucho de los brotes de esclerosis múltiple y todo eso, pero ¿qué es un brote? Un brote es la aparición de nuevos síntomas o del empeoramiento de un síntoma previo que dura más de 24 horas y menos de 3 meses. Tienen periodos de estabilidad de más o menos un mes y se puede hablar de un nuevo brote después de un mes cuando el paciente está estable. ¿Ok? Un nuevo brote nos habla de una nueva placa, una nueva lesión. Cuando un paciente con esclerosis múltiple recurrente, remitente, presenta un empeoramiento durante más de 6 meses, se considera que ha pasado a ser secundariamente progresivo. ¿Cómo vamos a determinar si el paciente tiene o no tiene esclerosis múltiple? Tiene los síntomas y vamos a asociar esos síntomas a la diseminación de las lesiones de esclerosis múltiple en el tiempo y en el espacio. ¿Qué significa esto? Parece muy futurista, ¿no? Los criterios de diseminación en tiempo y espacio son por resonancia magnética. Por ejemplo, hoy tuvo síntomas de esclerosis múltiple, le hacemos una resonancia y buscamos las lesiones. Después de 6 meses le haremos una resonancia de control buscando nuevas lesiones. Si en esos 6 meses el paciente tuvo nuevos síntomas, se habla de diseminación en tiempo. Si en esos 6 meses el paciente tiene nuevas lesiones en diferente espacio cerebral, se le determina diseminación en espacio. ¿Ok? ¿Cuáles son los criterios entonces de esclerosis múltiple? Más de 3 lesiones periventriculares, más de una lesión. Cuesta mucho. Más de una lesión yuxtacortical, más de una lesión, una o más lesiones infratentoriales, una o más lesiones en la médula espinal, una o más lesiones en el nervio óptico. Entonces esto nos habla de diseminación en el espacio. Tenemos una resonancia basal y si aparecen entonces una o más lesiones yuxtacorticales, se diseminó en el espacio. Una o más lesiones infratentoriales, se diseminó en el espacio. Una o más lesiones nuevas en el nervio óptico, se diseminó en el espacio. ¿Entendieron? Todo eso se hace en base a la resonancia basal. ¿Cuáles son los criterios de diseminación en el tiempo? La diseminación en tiempo se puede demostrar por una lesión nueva en la resonancia magnética en T2 o con gadolinio con seguimiento en la resonancia basal después de 6 meses, después de un año, o la presencia simultánea de lesiones asintomáticas que captan contraste en cualquier momento, ¿ya? En cualquier momento. Le hago una resonancia porque se golpeó la cabeza y encuentro lesiones nuevas, entonces eso también se considera diseminación en el tiempo, ¿ya? Los criterios de McDonald's, no estoy hablando de la hamburguesa. Los criterios de McDonald's, el doctor McDonald's hizo unos criterios que son clínicos, sin usar tanto la resonancia, ¿ya? Si el paciente tiene 2 o más brotes con síntomas claros de esclerosis múltiple, eso nos representa que él tiene 2 o más lesiones. Es esclerosis múltiple. Si el paciente tiene 2 o más brotes y hay evidencia objetiva de una lesión, es decir, tengo, por ejemplo, un déficit motor secuelar, tengo una paresia ocular secular, eso es esclerosis múltiple. Si tengo un solo brote con evidencia clínica de 2 o más lesiones, eso es esclerosis múltiple. Por ejemplo, ha habido un brote, el paciente está totalmente sano, pero en más de un día y menos de 3 meses, el paciente ha tenido un adormecimiento en la pierna y ha quedado con parálisis de la pierna. Y ha tenido una disminución importante de la agudeza visual y después quedó con la disminución de la agudeza visual. Entonces, un solo brote, un solo ataque, pero que dejó 2 lesiones.
es esclerosis múltiple. ¿Ok? Un solo brote con evidencia clínica de una lesión, con evidencia clínica de una lesión también es esclerosis múltiple. El líquido cefalorraquídeo nos va a servir para determinar si lo que está pasándole a nuestro paciente es esclerosis múltiple o no. Se le pide al paciente el dosaje de bandas oligoclonales. Un líquido cefalorraquídeo normal estaría así, y la presencia de bandas oligoclonales, cuando el líquido está positivo para esclerosis múltiple, aparecen estas bandas. Se nota, ¿verdad? Sí. Entonces, líquido control y el líquido del paciente con esclerosis múltiple. Aparecen entonces las bandas oligoclonales. Nuestros criterios entonces son líquido cefalorraquídeo, clínica, resonancia magnética, y podemos utilizar los potenciales evocados. Los potenciales evocados es un estudio que le hacemos al paciente de con qué estímulos él llega a ver y con qué cantidad de estímulo él llega a escuchar, ¿ok? Con qué cantidad de estímulo él llega a percibir las sensaciones en el cuerpo. Son los potenciales evocados. Hablemos un poquito del estudio gold estándar, el más fácil de entender, el más fácil de aplicar, es la resonancia magnética. Habíamos aprendido los criterios de diseminación en tiempo y espacio. Entonces, las lesiones desmielinizadas se ven en la resonancia magnética ponderada en T2. Las vemos como lesiones hiperintensas, periventriculares, alrededor de los ventrículos. ¿No ven? Periventriculares. Aquí también estamos viendo lesiones periventriculares. Vamos a buscar lesiones desmielinizadas yuxtacorticales. A ver, lesiones desmielinizadas, no veo ninguna. Aquí. Lesiones en sustancia blanca, ¿no? Lesiones en sustancia blanca. Ahí vemos lesiones en sustancia blanca. Aquí están las periventriculares, aquí en sustancia blanca. A ver, en este dibujito. Las lesiones yuxtacorticales tendrían que estar por aquí. Aquí hay una lesión yuxtacortical, ya, imágenes hiperdensas en la corteza cerebral, cerca de la corteza cerebral, yuxtacorticales en sustancia blanca y periventriculares. También puede haber lesiones, a ver si la otra día puede, aquí hay más. Puede haber lesiones entonces aquí, en sustancia blanca y yuxtacorticales, en sustancia blanca y periventriculares. También puede haber lesiones infratentoriales, no tengo ninguna acá, pero es en el cerebelo, y pueden haber lesiones en la médula espinal. Aquí vemos una lesión en la médula espinal. Entonces, estas lesiones en la resonancia magnética nos van a ayudar a ver la esclerosis múltiple. Paciente con síntomas motores, sensitivos, disautonómicos, y hacemos una resonancia y vemos las lesiones que corresponden a esos déficits, entonces diagnosticamos esclerosis múltiple. El tratamiento, la idea del tratamiento es acortar la duración de los brotes, limitar los efectos residuales de las reagonizaciones, modificar los síntomas para que sean más benignos, o si es posible, eliminar los síntomas, prevenir la progresión, y si no se puede evitar la progresión, por lo menos desacelerar la progresión rápida de la enfermedad. Vamos a ver entonces que existe Tratamiento carísimo de eso, doctor. Carísimo. Existe un tratamiento patogénico para la enfermedad. ¿Ya? Vamos a tratar la enfermedad con interferón, beta 1A, beta 1B. Vamos a tratar la enfermedad con inmunoglobulinas. Vamos a tratar la enfermedad con metilprednisolona. El tratamiento sintomático se refiere a los síntomas que hay que controlar. Esto duele, le damos analgésicos. Tiene crisis epilépticas, antiepiléptico. Tiene depresión, antidepresivo. ¿Me entiende? Manejamos los síntomas. Y la otra escala
es el tratamiento no farmacológico. Fisioterapia, rehabilitación, psicoterapia, fonoaudiología, terapia de rehabilitación, etc. Bien, aquí tenemos alguna medicación de lo que se le daba al paciente: interferón, beta 1A, beta 1B, acetato de latilámero. Todos estos tres casi ya no se utilizan. Lo que más estamos utilizando últimamente es el fingolimod, que le damos a dosis de 0,5 miligramos por día al paciente, tabletitas de fingolimod. Otro tratamiento, este es el tratamiento el tratamiento después de mantenimiento. El tratamiento del brote agudo es metilprednisolona, pulsos de metilprednisolona, de 3 a 5 días. Bueno, en otros casos podemos hacer terapia con plasmaféresis, sacar todo el plasma y devolver solamente los glóbulos rojos, o inmunoglobulina o ciclofosfamida, ¿ya? Pero lo que más utilizamos es metilprednisolona. En ese orden: metilprednisolona, inmunoglobulina o plasmaféresis o ciclofosfamida. Ahí estamos viendo un poquito del manejo sintomático que ya les había mencionado. El pronóstico, son signos de buen pronóstico cuando hay pérdida mínima funcional después de los 5 años. Signos de mal pronóstico: primero ser varón, porque ya sabemos que es más agresiva la enfermedad en varones, y tener síntomas muy marcados, ¿no? Secuelas muy marcadas, síntomas de mal pronóstico. Hay muchas otras enfermedades autoinmunes, pero necesito que aprendamos por lo menos la esclerosis múltiple, ¿ya? Bueno, gracias chicos por su atención. Nos vemos en la siguiente clase. Un detalle. Todos los que asistieron al congreso, hoy día, por